trabajo al final es en las sesiones de evaluación, que hay que ir a toda velocidad. Bueno, entonces, para mí, os lo digo desde fuera, yo estuve de codocente, tutor, o sea, de docencia compartida. Para mí fue un gustazo veros trabajar en equipo, ¿vale? Os doy la enhorabuena por el trabajo que hicisteis ayer. Es una forma de trabajar, para eso hace falta tiempos, sesiones. La propuesta de María Eugenia es dedicar una tarde al mes. Yo sé que eso es casi inviable, pero bueno, yo ahí lo dejo, ¿vale? Porque ahora que estamos con la propuesta curricular, con muchas cosas que hay que decidir entre todos, pues una manera de trabajar es por ciclos como lo hacéis, y el coordinador va a la CCP y nos ponemos un poco de acuerdo, pero yo creo que lo que hicimos ayer sería interesante trasladarlo. Otra de las cosas que os quería comentar es, hoy me he traído baquetas, ¿vale? Me he traído baquetas porque luego me tengo que ir a clase, que os voy a abandonar un poco antes. Yo cuando empecé a ir a clase, llevo ya muchos años, en las primeras sesiones, y fueron unas cuantas, me dediqué a aprender a coger la baqueta. Yo quería tocar la caja. No. Tú aprendes a tocar la baqueta. Y después ya aprenderás lo que es una nota, y después te tocará hacer mucha técnica, y después te tocará tocar con alguien, y al final, si sabes mucho, igual puedes llegar a componer, ¿vale? Entonces, claro, el proceso es lo que decía Karate Kid, ¿no? De dar cera y pulir cera. Cuando él quería ser karateka, decía, dar cera, pulir cera, ¿y esto para qué me sirve? ¿Esto dónde está la aplicación de esto en mi aula mañana? Pues dar cera y pulir cera es un trabajo de técnica, de constancia, de disciplina que tenéis que hacer, que tenemos que hacer todos, para poder llegar a trabajar en el aula con vuestros chicos como trabajó ayer María Eugenia con nosotros, ¿vale? A pesar de que es verdad que, claro, yo entiendo que todos estéis ávidos de decir, bueno, ¿cómo lo hago con mis chicos? Y mañana, ¿cómo lo hago? Porque esto está muy bien, es muy bonito, nos lo pasamos genial, pero ¿cómo aterrizamos? ¿Cómo yo llevo mi clase de matemáticas a trabajar con mis segundo A, que tengo mi diversidad y mis cosas? Bueno, pues eso, como os digo, es un proceso que vamos a ir siguiendo. Hoy vamos a continuar con trabajos de expertos y otras cosas, y luego la formación continúa, no se acaba hoy. La formación continúa, ¿vale? Yo, hasta donde yo pueda, voy a intentar ayudaros, sobre todo en las programaciones, ¿vale? Pero lo de ayer no solo fue un vamos a reflexionar sobre 4 tontadas que nos lo pasamos bien. Yo creo que podemos coger lo de ayer como que fuera una unidad didáctica donde el contenido era la escuela integradora y la escuela inclusiva, diferencias. El objetivo era alcanzar un conocimiento de las diferentes escuelas, ver las ventajas, ver las diferencias, y luego hacer propuestas de a dónde yo quiero llegar y cómo lo voy a hacer, ¿vale? Y eso se podía haber hecho, se lo decía esta mañana un compañero, se podía haber hecho una explicación teórica con un estupendo PowerPoint, la historia de... Un Geniali ahora, perdone. No, nosotros no, porque Geniali es privado y nosotros tenemos no podéis. con Office. Vale. Entonces, PowerPoint. Es muy antiguo, pero hace que sería cada vez más lindas. Bueno, la enseñanza tradicional. ¿Y cómo llevó a cabo esa unidad didáctica con grupos diversos y todo? Pues con muchas actividades, trabajando en cooperativo con distintas estrategias, para que si vosotros vais a trabajar en cooperativo tendréis que haber trabajado vosotros. Es que es de cajón. Si yo quiero tocar la caja, tendré que haber trabajado yo en mi casa para luego poder trabajar con mis compañeros. Bueno, que no me quiero enrollar. A pesar de que esto de ayer pudiera parecer que dónde está la concreción, yo sí que saqué muchas concreciones. Primero, la tontería que además ya teníamos acordada, pero que muchos no nos acordábamos, de levantar la mano y pedir silencio. Si lo hacemos todos, desde infantil hasta sexto, los chicos, va a ser, claro, sabéis hacer así, todos los chavales a la callar. Es una estrategia de gestión de aula inmediata, que lo podéis hacer desde 3 añitos hasta sexto. Ya solo eso, ya es un aprendizaje práctico para el día de mañana. Después, ¿cómo hacer los grupos de base? Que se pueden hacer al azar, y todas las cosas. De algunas técnicas de lo de los vasitos para gestionar el nivel de ruido. El papel del profesor y de la docencia compartida, de cómo uno dirige y otro ayuda. En este caso era uno de los 8 modelos que os puse yo el primer día de docencia compartida. Uno dirige y el otro ayuda. ¿De cuál es el papel del profesor en este trabajo individual? De un montón de cosas, ¿vale? De la reflexión final. Al final todos aportasteis, todos participasteis. Si hubiera hecho la explicación tradicional, pues alguno, igual lanzabas alguna pregunta, alguno te contestaba, el resto se aburría, otros echaban la siesta, y bueno, ya no quiero robarte más tiempo. Sí que es verdad que al final, lo que pasa es que estábamos ya muy cansados y nos queríamos ir, os puso ella un montonazo de recursos, de vídeos,
de día a día, de cómo trabajar un montón de unidades didácticas en primero de la ESO, en tercero, con un grupo de... que hay, o sea, está ahí, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hay que ir... ¡Ay, no os dio tiempo! ¿Vale? Pero ahí tenéis muchísima documentación para poder continuar la formación, ¿vale? Y nada, que el trabajo es lo que tenía que haber sido media de primaria y media de infantil, no una antena de primaria. Es un video. Es un video. Aquí. Bueno, fenomenal. Mira, ahora... Sí, porque te luego a tu equipo. Concepto de transición y pedagogía inclusiva. A ver, pues os resumo un poco. Pues que dentro de las estrategias de aprendizaje cooperativo, la tutoría iguales es una de ellas, ¿vale? Entonces, es complejo y lo que plantea es que la realice el equipo educativo y el departamento de orientación atendiendo a las capacidades de cada alumno, que no se realice al azar. Apartado de organización, veíamos como problemas que las ratios eran muy numerosas y proponíamos desdobles, crear más líneas y más consenso y criterios para crear grupos base. En el apartado de pedagogía inclusiva hablábamos de la falta de formación en los docentes y de la falta de recursos. Proponemos más formación, más técnicas de gestión de aula y también más coordinación. En cuanto al trabajo en el aula ordinaria, pues criticábamos la rigidez de los libros de texto y proponemos trabajar con otras metodologías, sobre todo más activas. También criticábamos la falta de estructuración y las dificultades para trabajar el ámbito familiar. Se proponen comunidades de aprendizaje y más orientadores, o sea, uno por cada colegio. En cuanto a la evaluación equitativa, pues decían los docentes que no tenían formación, que igual les enseñaban una cosa en la universidad, pero que luego la realidad era otra. Entonces, más formación en este aspecto. Y también que la evaluación equitativa fuese global, lo que requiere más coordinación entre todos los profesionales que participan en el proceso educativo.
Y con esto pues es un resumen general, que es que al final ha sido como que todo estaba relacionado. Una cosa se podía aplicar a otra. Así que al final ha sido un resumen general. Vale. ¿Del apartado 2? Del apartado 2 hemos hablado de, a nivel organizativo, que se necesita más coordinación para poder trabajar en equipo. A nivel de metodología, un cambio haciendo más proyectos y tareas integradas. A nivel de pedagogía inclusiva, emplear la docencia compartida, pero bien organizada, dedicando un tiempo a organizarse. A nivel de evaluación, debemos de evaluar más al grupo clase, cómo aprenden, las capacidades, las competencias, etcétera. Valorar más el contexto familiar y el proceso en el que aprenden los alumnos, la autoevaluación y evaluación del alumnado y del profesorado, y utilizar las rúbricas de evaluación que ayudan a valorar el aprendizaje y cómo aprenden, que son más concretas. Y en cuanto a la organización inclusiva del centro, la tarea 3. Vale. Pues proponemos formación docencia compartida y grupos flexibles. ¿Por qué? ¿Hay qué? ¿Por qué recursos? Porque según el supuesto creemos que hay recursos, pero hay que organizarlos siguiendo esos criterios para llevarlos a cabo. Bueno, muy bien. Bueno, en la tarea 1, en cuanto a las dificultades que hemos encontrado en la organización, hemos visto que nosotros encontrábamos bastantes dificultades en el espacio, en el tiempo y en el recurso. Y también en la presencia de muchos contenidos y de tener que concluir con el libro. Con respecto a las dificultades en la pedagogía, decíamos que carecíamos de formación práctica y que teníamos ratios muy elevadas con gran diversidad. Con respecto al aula ordinaria, decíamos que las dificultades las encontrábamos a veces en los comportamientos y en un nivel curricular extremo unido a una falta de atención, y para ello teníamos que coordinarnos, pero estos acuerdos metodológicos pues son muy difíciles de conseguir en ocasiones. Con respecto a la tarea 2, es decir, las propuestas, pues en principio, en cuanto a la organización, decíamos que aulas fijas, coordinación del profesorado y evaluación no centrada no solo en el examen. También decíamos que proponíamos docencia compartida, cambio de metodología, inteligencias múltiples, normas de aula, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a las propuestas de pedagogía inclusiva, hablábamos de una tutoría compartida, de coevaluación, tareas abiertas multinivel que atendiesen a las inteligencias múltiples. Y con respecto a la gestión del aula, pues nos parecía muy importante el tener en cuenta las rutinas de entrada y salida, de la organización de la clase, de normas claras y consensuadas, y de contar con lo que vamos a hacer, así como la autoevaluación, como elementos de convivencia, conocer al alumno, trabajar en equipo y ver los conflictos como oportunidades. Y ya para concluir, en cuanto a la evaluación equitativa, decíamos que nos tiene que servir para detectar necesidades y buscar estrategias para una evaluación satisfactoria, y que en ese aspecto es importante la autorreflexión del alumno, porque nos va a llevar a lo que va a ser la evaluación, y que partamos siempre y tengamos muy en cuenta que una evaluación es diferente a una calificación. Ya con respecto a la propuesta de la tarea 3, pues nos ha parecido interesante, para cambiar el planteamiento, el repartir los recursos hacia una docencia compartida, el establecer unas horas de coordinación, unas horas de formación, y que los especialistas estén dentro del aula. Bueno. Nosotros la 1 la hemos hecho un poco mix y no hemos dividido en espacios. Dificultades, las principales, los espacios del centro, las ratios y las TIC, que hay en algunos aspectos que están obsoletas. Después, mejorar la gestión de los apoyos,
y la necesidad de un profesor de compensatoria dentro del centro. Ratios incompatibles con necesidades individuales. Hay muchos alumnos como para atender de forma individual a cada uno hasta que se ponga en marcha el cooperativo. Y después la falta de tiempo y de formación en la creación y en el uso de instrumentos, que para el cambio no tenemos tiempo todavía para crear rúbricas y ese tipo de cosas y seguir con las clases. Y en cuanto a propuestas, inversión en personal, en tiempo y en recursos y modificación completa del sistema. Si queremos cambiar todo, no podemos mantener pues, el mismo sistema de evaluación o ese tipo de cosas. Creemos que hay que cambiar de raíz. En cuanto a la tarea 2, en organización, modificar los horarios para que el profesorado pueda coordinarse con el equipo dentro del horario lectivo, por ejemplo, la creación de proyectos. Y se propone llevar estos pasos poco a poco para que se puedan consolidar, que en un mes pues, no da tiempo a cambiarlo todo. Después, en lo que se refiere a la pedagogía inclusiva, solicitar más personal para poder responder de forma adecuada a la individualidad del alumnado, poder crear agrupamientos flexibles y facilitar la cotutoría. En cuanto al trabajo en el aula ordinaria, organización perfecta de tiempos en el aula, es decir, como tener una estructura diaria de inicio, desarrollo, evaluación. Tener claro el plan de convivencia y trabajar el conflicto como oportunidad para tratar la educación emocional. Cooperativo e inclusión, fomentamos el aprendizaje-servicio y después el aprendizaje basado en proyectos, partimos de la diversidad y las capacidades de cada uno. Y en cuanto a la evaluación inicial tiene en cuenta tanto el contenido como la competencia y esta será la base para la creación de los agrupamientos. La importancia de la coevaluación y autoevaluación, reflejar a los niños cómo conseguir cada nota, es decir, decirles qué se espera de ellos antes de darles una nota sin que tengan claro lo que vamos a valorar. Implicar a las familias en el proceso y la importancia del uso de rúbricas que se mostrarán previamente al alumnado. Y en cuanto a la tarea 3, pues no la hemos completado del todo, pero hemos pensado que si los recursos que tenemos se distribuyen de forma equitativa entre todas las aulas, obviamente hay que tener en cuenta las necesidades educativas especiales de cada uno, pero sí que todas las aulas tengan un tiempo para que todos los niños puedan disfrutar de un cooperativo o de unos proyectos y eso es todo. Muy bien. Bueno, nosotros en lo que refiere a la tarea 1, en los cambios de la organización, hemos puesto falta de seguridad y falta de tiempo de reflexión, falta de recursos para el número elevado de alumnos y como propuestas, proponer cambios progresivos en momentos puntuales y que la Administración nos dote mejor. Otro, pedagogía inclusiva, hemos puesto la falta de capacidad o de formación para llegar a todo el alumnado. Como posibles soluciones, actividades multinivel cuando sea posible y más formación para el profesorado. Trabajando en el aula ordinaria, hemos puesto como un problema una autonomía, motivación, normas aprendidas que no me dejan llegar a todos por parte del alumnado. Como posibles propuestas, pues más apoyos, propuestas más abiertas, apañarme con los recursos que tengo, cooperativo, ¿vale? Tirar de todo lo que tengo a mi mano. Evaluación equitativa, vemos que es difícil la personalización con ratios altas y pedir cosas diferentes, como hacer unos niveles si tienes mucha diversidad, con una dificultad. Posibles soluciones, menos ratio y que la evaluación equitativa sea bien entendida por todos, maestros, familias y administración, ya que no siempre se entiende que un niño lleve una calificación diferente o un boletín de notas diferente a otro. En la tarea 2, en uno de los grupos de expertos, en cuanto a la organización, hemos sacado la codocencia bien organizada, tareas multinivel, conocimiento de los grupos para trabajar bien en cooperativo y sacar el máximo de cada grupo, espacios versátiles abiertos a diferentes posibilidades. En cuanto a la pedagogía inclusiva, tareas multinivel otra vez, docencia compartida, tutoría entre iguales, trabajo por proyectos en educación infantil y trabajo por proyectos en educación primaria, anual, trimestral, como se decida en el centro. Trabajando en el aula ordinaria, tareas integradas a diferentes situaciones de aprendizaje. Lo que nos ha contado el compañero experto nos sonaba mucho a lo que plantea la nueva ley de situación de aprendizaje. Entonces, por eso hemos puesto que es similar a la situación de aprendizaje.
Evaluación equitativa, mejorar la evaluación inicial, hablar más del grupo y menos de lo que sabe cada uno. Y luego seguir usando las rúbricas. En cuanto a la tarea 3, pues hemos puesto en el colegio posibles formas de organización para llevarlo a una inclusión mayor, coordinación semanal para los profesores que comparten aula, principio de codocencia, abrir el aula cerrada que proponía este centro, que tenía una PT cerrada, y llevar al alumnado a sus grupos de referencia, y gestionar horas de PT y AL para que se dirijan a grupos concretos y no sacar a niños. Es decir, que la intervención dentro del PT o de AL de esa clase sirva para las diferentes necesidades de muchos de los niños que no tienen un problema específico como tal. Bueno, muy bien. Empezamos entonces. La tarea 1. La dificultad encontrada en los cambios en la organización en nuestro grupo, pues sobre todo a la hora de formar los grupos por la elevada ratio, la gran diversidad de necesidades del alumnado y la falta de horas de docencia compartida o codocencia o apoyo por parte de los especialistas u otros profesores. Como propuesta, la disminución de la ratio o desdobles y contar con más horas de apoyo. Bueno, yo aquí, sobre todo, pues en mi caso hablo por mí también. Dificultad de la pedagogía inclusiva, encontrar actividades que trabajen desde distintos enfoques para lograr que todos los alumnos saquen sus potencialidades, dado que existen muchos y muy diferentes necesidades en el alumnado. Se hace muy difícil llegar a todos. Como propuesta, pues enfocar las actividades desde las inteligencias múltiples y, lo ideal, la codocencia pues durante todo el horario. Sería genial. La dificultad trabajando en el aula ordinaria, llegar a dedicar el tiempo que nos gustaría a cada alumno, sobre todo. Lograr que sean más autónomos, los alumnos más capaces también, lo que a su vez supone otra dificultad. En cuanto a la evaluación equitativa, la dificultad está justamente en eso, en realizar una verdadera evaluación equitativa y tener tiempo para ello. Y aquí la propuesta sería adquirir más formación por nuestra parte. En la tarea 2, la organización de las escuelas inclusivas, organizar los grupos con todo el profesorado que trabaje con los alumnos. La clave estaría en la docencia compartida, implicando a todos los docentes del centro y rentabilizando las horas de apoyo y refuerzo. Aunque nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el cole la necesidad, la dificultad que existe para coordinarse con todos los profes que entran ya en el aula, porque a veces entra pues el de educación física, las dos de apoyo, la paralela, el de la profe de música que entra a dar una hora de apoyo con alguien. Entonces, coordinar a todos es complicado. Pedagogía inclusiva. Introducir en el aula la tutoría entre iguales, mejorarla en la medida de lo posible la tutoría compartida, ir planteando diferentes tareas abiertas multinivel, que el alumno con más necesidades conozca muy bien hábitos, rutinas, pautas para realizar cualquier actividad, poniéndoselas por escrito o con pictos, dependiendo de sus necesidades, contando con la ayuda de otros alumnos miembros del grupo, procurando que exista entre ellos un buen vínculo afectivo. El trabajo en el aula ordinaria, utilizar las distintas técnicas de gestión en el aula para rentabilizar el tiempo, que sean más autónomos y conseguir dedicar más tiempo a una atención individualizada. En cuanto a la evaluación equitativa, que el alumno y la familia sepan la forma en la que se va a evaluar y cómo se va a calificar. En cuanto al alumno, en la medida de sus posibilidades, porque no todos los alumnos pueden llegar a entender, comprender eso. Y que los profes enseñemos a los alumnos, en la medida de sus posibilidades, a evaluar, coevaluar y autoevaluarse. Utilizar las rúbricas para evaluar no solo, tanto procesos como capacidades, competencias y no solo el resultado. Y en cuanto a la organización del centro inclusivo, nos ha dado muy poco tiempo, así que hemos puesto muy poco. Conocer la diversidad, en primer lugar, conocer la diversidad del alumnado para priorizar apoyos y refuerzos y organizar los grupos de aprendizaje cooperativo. Intentar que haya el mayor número de horas de docencia compartida, dedicando más horas de coordinación entre los profes de esa docencia. Que la docencia compartida sea también en todas las áreas, porque a veces las dedicamos a las áreas que imparte el tutor y dejamos a otras áreas desprotegidas, como el área de inglés o el área de música.
Y hasta aquí. Es que hemos encontrado en cuanto a organización inclusiva. Aulas numerosas, nivel de ruido en las aulas, mala acústica de aulas, y no de todas, pero de alguna, y espacios reducidos en determinadas aulas. Como propuestas, docencia compartida, bajar la ratio de alumnos y luego hacer un cambio básicamente de todo, de organización, de metodología, de recursos, un cambio de chip. Pedagogía inclusiva, bueno, pues dificultades, coordinación entre profesores y especialistas, coordinación entre profes y familias, falta de tiempo para hacer un seguimiento y valoración de forma continua y falta de recursos, sobre todo humanos. Como propuestas, importancia del orientador, del papel del orientador, trabajo por proyectos, coevaluación, tutorías entre iguales y luego trabajo cooperativo. En cuanto al trabajo inclusivo en el aula, como dificultades hemos encontrado el nivel de atención bajo de muchos alumnos, relajación cuando hay cambio de sesión y falta de tiempo para llevar a cabo tareas adaptadas a todas las necesidades, es decir, que unos se aburran dependiendo de qué tareas. Como propuestas, pues organización, tener todo muy organizado y muy claro, proponer experiencias lúdicas, tutorías sobre temas importantes, esto no lo entiendo muy bien lo que ha puesto aquí Ana, intercambios con otros centros que trabajen de esta manera, ¿vale? Para poder enriquecernos. Bien, en cuanto a la evaluación equitativa, la mayor dificultad que encontramos pues es cómo calificar cualitativa y cuantitativamente de una forma coordinada, digamos. Como propuestas para este punto, pues la utilización de rúbricas, la importancia de una evaluación del grupo clase de forma general y de forma individual también, y luego una formación que recibamos para saber cómo evaluar. Bien, en cuanto a la última tarea, también nos hemos quedado un poquito escasos y, bueno, pues como propuestas de equipo hemos destacado 3. Que los profesores especialistas debemos permanecer en el aula favoreciendo la codocencia y que debemos fomentar desdobles y ayudar específicamente a los alumnos dentro del aula. Y también dar importancia al tiempo de coordinación dentro del profesorado. Y aquí nos hemos quedado. Hemos encontrado, muy resumido, que ya a todos se nos echa la hora encima, cambios en la organización, pues dificultades en la organización, necesidad pues de más tiempo, sobre todo para el diseño de actividades conjuntas, para reflexionar y para coordinarnos. Dificultades que hemos encontrado en la pedagogía inclusiva, pues sobre todo la necesidad de la dotación de más recursos personales y hemos vuelto con lo mismo, más tiempo también para realizar estas tareas pedagógicas. Dificultades en el trabajo en el aula ordinaria, pues sobre todo dificultades de coordinación y dificultades en la evaluación equitativa, pues dificultades a la hora de adaptar a las características de cada alumno. Globalmente, pues hemos decidido que sobre todo nos hace falta tiempo y nos hace falta cambios en la organización y en la unificación de criterios. Respecto a la tarea número 2, no sé muy bien cómo eran los epígrafes, pero... No te preocupes, tú las dices que como todos sabemos más o menos de lo que hablamos. Compartir docencia, distribuir competencias, tareas multinivel, conocimiento del grupo clase, unificar criterios, organización flexible e irlo haciendo poco a poco. En la docencia compartida, pues propuestas comunes, partir de talleres, trabajar por proyectos y trabajar también la tutoría entre iguales, la ecoevaluación y dar estrategias a los ACNEAES para que tengan la mayor integración posible, sin olvidarnos de los espacios como los patios inclusivos. Vale, la gestión de aula, pues atender a las agendas, a las rutinas y a los diferentes roles de los compañeros. La convivencia, el trabajo por proyectos y los aprendizajes cooperativos, aprendizaje por servicios y también importante las tareas integradoras. Y por último, con respecto a la evaluación, pues la importancia de una evaluación cualitativa, la participación de los alumnos en las sesiones de evaluación. También hemos visto importante la evaluación del grupo clase y la autoevaluación, sobre todo del equipo docente.
Todos los agentes tienen que conocer de antemano qué, cómo y cuándo van a evaluar el uso de rúbricas y la evaluación significativa, aparte de la evaluación de las tareas variadas. Y por último, la tercera tarea, bueno, pues nos había tocado un centro con un aula específica, ¿no? Y entonces hemos decidido pues que para ir camino a un centro inclusivo, pues que había que cerrar este aula cerrada, incluirlos dentro de su grupo, del grupo nivel, y usar estos apoyos de PTs y ALs, optimizar recursos personales, ¿vale? En vez de centrarlos en ese aula, pues que beneficien a toda la comunidad educativa. Muy bien. Hasta aquí. En la tarea 1, en cambios de organización, hemos puesto que hay alumnos que requieren demasiados apoyos con conductas disruptivas, o sea, como problemas. Otro problema sería que tendríamos que hacer proyectos más prácticos y otro problema sería la gestión del tiempo. Es que en este grupo hemos caído, salvo el orientador, todas de infantil. Entonces hemos tirado un poco para nuestro lado. En el apartado de pedagogía inclusiva, una dificultad sería que todos aprendan en función de sus necesidades, no centrándose en unos pocos, teniendo en cuenta los diferentes niveles. Y otra dificultad para esto sería la ratio. En cuanto al trabajo en el aula ordinaria, dificultades, la necesidad de mejorar la coordinación en la codocencia y necesidad de mayor tiempo para programar. En la evaluación equitativa, dificultad, veíamos la mayor dificultad en la autoevaluación y la veíamos difícil de llevar a cabo en infantil. Y en general, hacer una evaluación sin necesidad de exámenes. Como propuestas para todas, porque lo hemos hecho en general, más tiempo de coordinación, realizar proyectos más prácticos, saber diferenciar bien o programar bien tareas multinivel y menos ratio. De la tarea 2, en cuanto a cambios en la organización, hemos puesto que poco a poco y en equipo, cambios metodológicos de mentalidad, de recursos y ir hacia la docencia compartida, aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos. En cuanto a la pedagogía inclusiva, pues utilizar gran variedad de estrategias, trabajar en equipo, importantísimo planificar y usar distintos métodos de evaluación. En cuanto al aula ordinaria, utilizar rutinas y organización diaria, tareas integradas dentro de los proyectos y del cooperativo. Podría empezarse a hacer cosas de aprendizaje-servicio y, desde luego, seguir usando metodologías activas e inclusivas. Y en cuanto a la evaluación equitativa, lo hemos puesto con interrogantes. ¿Valen los mismos boletines para todo el alumnado? Las familias quieren saber de dónde viene cada nota. La evaluación inicial debe servir para detectar todas las necesidades. La evaluación final no tendría que ser tanto una calificación, tendría que ser cualitativa, claro. Y los boletines creemos que no recogen exactamente todos los esfuerzos ni todos los aprendizajes. Y de la tarea 3, a nosotros nos ha tocado un centro parecido al nuestro, solo que con mucha más gente, porque tenían, o sea, el mismo número de aulas, pero tienen 2 PTs, 2 ALs, 2 ATs, tienen muchísima gente. Pero tienen aulas cerradas. Entonces, nosotros hemos puesto como propuesta hacer un diagnóstico de las necesidades del centro y de cada aula en concreto, repartir los recursos personales en función de esas necesidades y, sobre todo, codocencia. Cuando en el aula entra un especialista, el tutor se va a apoyar a su paralelo, que es lo que hacemos en el cole, y no diferenciar especialidades. Quiero decir que PT y AL también entran a hacer codocencia, no sacan chicos fuera. Bueno,